Somos seres biopsicosocioculturales. Son 4 dimensiones en las que debemos conservar ese equilibrio y que nosotros sintamos que estamos bien. ¿Y qué técnicas o qué herramientas, además de la respiración que comentábamos, nos podrías compartir para el manejo del estrés? Si tú estás bien con tus emociones, tu mente también está bien y está tranquila. Es el hecho de que una emoción dura solo 90 segundos. Entonces, lo que viene después de eso es ya un sentimiento que permanece gracias a los mismos pensamientos que nosotros seguimos alimentando. Todas las emociones sirven. Y justamente las emociones existen por una razón. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Vivir Mejor Más Allá de lo Evidente. Yo soy Zach Torres, los invito a que se suscriban, comenten y compartan para poder crecer el proyecto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en distintas ocasiones en este podcast desde ángulos diversos, pero que considero que es súper importante que se siga hablando y teniendo nuevas opiniones. Y para esto, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Alejandra Pacheco. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Espero que tú también. Y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y por regalarnos este tiempo que vamos a platicar ahorita. Alejandra, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes? Sí, claro. Yo como profesionista soy licenciada en psicología. Tengo algunos diplomados y actualizaciones en cuestiones de terapia de pareja, atención a adolescentes, a niños, psicometrías, y tengo también una maestría en educación especial. Ok, súper bien. Pues Alejandra, te voy a dar unas preguntas que nos mandaron los seguidores de acuerdo a este tema de bienestar emocional, las emociones y el manejo del estrés. Y la primera es, siento que el bienestar emocional no se puede medir. ¿Cómo podríamos saber si tenemos un bienestar emocional? Ok, creo que aquí debemos de partir del hecho de que cada ser humano es diferente, ¿no? Entonces, no hay una receta mágica, Exacto, no hay parámetros así. Exacto, ni un número específico para poder decir, si Sí, estás estoy en 5, estoy 100, en 10. tienes un buen bienestar emocional, ¿no? Entonces, creo que debemos de partir de esa idea. ¿Y cómo podemos saber si tenemos un bienestar emocional? Si tenemos un equilibrio justamente en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Somos seres biopsicosocioculturales. Entonces, son 4 dimensiones en las que debemos conservar ese equilibrio y que nosotros sintamos que estamos bien, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos puede ayudar a saber que tenemos este bienestar emocional cuando todas estas situaciones están equilibradas y nos permiten ser funcionales en la vida. Bio, psico, socio, culturales, ¿verdad? Es correcto. Estas 4. Ok, Sí. qué interesante. Es la primera vez que escucho este término. Muy bien, la siguiente es, ¿cómo podemos darnos cuenta de que algo no anda bien emocionalmente, aunque todo parezca estar bien? Ok, me parece una pregunta muy interesante. Solemos pensar que debemos solicitar ayuda cuando ya la situación nos ha Cuando rebasado, ya me dolió y ya ¿no? me dio un ataque de pánico, ¿no? Exacto, cuando ya caemos en una depresión, cuando ya Ujú. tenemos un ataque de ansiedad, cuando ya tenemos varios días sin dormir. Entonces, a veces tenemos esa mala idea o esa idea Ujú. equivocada. Siempre debemos de pedir ayuda antes, ¿no? Antes de que las situaciones lleguen. Es muy importante que nos atendamos emocionalmente, precisamente con un psicólogo, para que nos brinde herramientas emocionales que podamos utilizar cuando venga alguna situación difícil o alguna situación de crisis. Ujú. Y con esto poder evitar el que nos sobrepase la situación y caigamos precisamente en la crisis, ¿no? Y entonces es cuando ya queremos correr a pedir
ayuda, pero pues ya de alguna forma es un poquito tarde y nos cuesta más trabajo claro. salir de la situación, ¿no? Entonces, Sí. antes de que tengas una crisis, pues es importante que revises las herramientas que tienes. Y creo que un punto básico es el autoconocimiento, Ujú. ¿no? Conocernos como persona, quiénes somos, saber qué nos duele, qué nos lastima, qué nos gusta, qué nos disgusta, y entonces de ahí poder nosotros pedir herramientas para que cuando lleguen esas situaciones, pues podamos afrontarlas correctamente. Sí, sí, esto del autoconocimiento que comentas también se me hace súper importante y que es algo que vamos haciendo toda la vida, ¿no? De repente hay una situación que jamás nos había tocado vivir y en esa situación nos volvemos a conocer. Ay, caray, cuando pasó esto reaccioné de tal o tal forma. No me gustó o no estaba preparado o no tenía las herramientas y ahí vamos justo auto reconociéndonos en alguna u otra situación y saber, ok, para la próxima sí voy a necesitar ayuda o antes de que me vuelva a pasar voy a necesitar ayuda. Y también esto de, yo siento que el psicólogo es como el doctor de la mente, ¿no? Yo así lo veo y yo digo, de repente cuando algunas personas o cuando veo comentarios de que, ay, no, pues como que eso no funciona, ¿no? O la terapia, digo, Ujú. cada quien, como dices tú, cada persona somos muy distintas, pero yo digo, si vas al doctor porque ya te empieza a doler la cabeza, porque traes mucho flujo nasal, porque son síntomas de algo que se puede agravar, ¿no? Entonces yo digo, si estás en una situación o si estás pasando por algo como que sientes que tú no estás pudiendo gestionar con tus emociones, con que ya mentalmente te está cansando, te está agotando, pues ve y pide ayuda, ¿no? A lo mejor son situaciones muy específicas de algo que Claro. me está pasando en este momento nada más de mi vida, pues voy y pido ayuda para esto nada más, salgo y continúo, ¿no? O sea, como sí darle esa importancia de atendernos justo en esta parte mental y emocional. Sí, es muy importante que lo que te decía hace rato, somos seres que tenemos 4 dimensiones, entonces es importante que cuidemos cada una de ellas y la psicológica, pues es precisamente una de ellas, ¿no? Hace rato que te mencionaba que somos seres biopsicosocioculturales, es justamente la dimensión biológica, la dimensión psicológica, social y cultural. Entonces, cada una de estas dimensiones tiene la misma importancia y la dimensión psicológica pues parte de eso, ¿no? De las emociones, de nuestro bienestar, de nuestras herramientas, y que como tú lo dices, a veces hay situaciones que nos pueden rebasar y que una situación nueva se puede presentar, pero incluso podemos vivir situaciones similares y no necesariamente vamos a reaccionar de la misma manera, ¿no? A lo mejor la vez pasada, las circunstancias que había en ese momento, el cómo Claro. estabas tú emocionalmente, tal vez no te afectó esa situación y se vuelve a repetir algo muy similar y dices, ¿por qué esta vez sí? Ujú. ¿No? Entonces, también depende mucho justo del momento en el que nos encontremos y qué esté pasando en ese punto de nuestras vidas. Sí. Entonces, sí es muy importante esa parte. Ahorita te hago la siguiente pregunta, pero me surgió aquí esta duda de las dimensiones que dices que tenemos. ¿Tú agregarías la espiritual? Sí, creo que ¿En también cuál? es importante ¿O la agregarla agregarías como también una quinta? como una quinta. Ok. La agregaría como una quinta, es algo que para algunas personas puede ser muy importante Ujú, y creo que también es válido, ujú. las creencias espirituales que cada uno podamos tener. Entonces, mantener también un equilibrio en esa parte. Ok, súper bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué parece que hoy vivimos más estresados que nunca, incluso con tantas comodidades? ¿Te Bueno, parece mira, que es así? sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que de alguna forma, eh, han cambiado muchas cosas que han provocado precisamente el que vivamos cada vez más rápido, ¿no? Mm, Y el más vivir cada inmediato, vez lo más quiero ya. rápido, pues genera más estrés, ¿no? Ujú, Desafortunadamente, después de la pandemia, o más bien gracias a la pandemia, creo que se empezaron a desarrollar mucho estas situaciones, han incrementado los niveles de estrés, los casos de ansiedad, situaciones de depresión, incluso hasta llegar a cuestiones de suicidio, también son cifras que lamentablemente han aumentado después mm, de la pandemia, porque se vio afectada una de estas dimensiones que es la social.
¿no? Dejamos de interactuar mucho con el exterior, con la sociedad. Estar 2 años o 2 años y medio, algo así, en pandemia, todos encerrados en sus casas, sin convivir de alguna forma, pues generó ciertas afectaciones y ha disminuido ciertas habilidades también en las nuevas generaciones, me parece, que se han visto afectadas en ese sentido, ¿no? Entonces, si a eso le agregas que también la pandemia, aunque ayudó a desarrollar cuestiones de plataformas y todo ese tipo de cosas, pero también ayudó a que nos acostumbramos a que todo lo conseguimos con un clic, Ujú. ¿no? En internet, en el Desde mi teléfono, celular. ajá, Sí. entonces eso creo que también ha generado poca tolerancia a la frustración, ¿no? Mm, Y queremos todo rápido, todo ujú. ya, todo con un botón, y Sí. pues eso también ha afectado otras habilidades que de alguna manera, pues nos ayudan a no controlar el estrés. Ujú. Oye, ahorita que mencionaste este tema de la frustración, porque siento que luego hay unas emociones que le damos esa connotación como negativa, que tratamos de, pues, de evitarlas o de no sentirlas, o si las sentimos, nos sentimos todavía más mal, pero que también tienen su función, ¿no? O sea, por ejemplo, pues justo la tristeza, de repente el enojo, el estrés, la frustración, son emociones que nos sirven. Mira, todas las emociones sirven. Ujú. Y justamente las emociones existen por una razón y no es para perjudicarnos. Tienen una funcionalidad y es que nos podamos adaptar, todas las emociones. Y yo creo que es importante que sepamos que ninguna emoción es mala. Las emociones solo son emociones y debemos de aprender a sentirlas y a reconocerlas, a saber cómo se siente, a qué sabe la emoción, ¿no? Para poder entonces vivirla. El negarla o como tú decías ahorita, el no quererla vivir porque va a doler, porque no es agradable, creo que es uno de los errores más grandes que podemos cometer, porque el estar negándolo o estar evitándolo, lo único que hace es que esa emoción se alimente más y el día que sale, pues sale desbordada, Sale con todo. ¿no? Entonces, a veces eso nos genera caer en crisis más profundas que pues obviamente es más difícil salir. Entonces, creo que es importante que entendamos esa parte. Las emociones son emociones, tienen una funcionalidad que es podernos adaptar ante diferentes situaciones, ¿no? Ya sea cuestiones de sobrevivencia, que es para lo que nos ayudan también, sobrevivencia, crecimiento, aprendizaje y motivan al cambio. Entonces, Mm, para eso sirven las emociones, ¿no? El miedo, que es una de las cosas que a lo mejor a veces más tememos ujú, precisamente, en lugar de ayudarnos a paralizarnos, la función principal del miedo es toda la contraria, ujú. ¿no? El ayudar Reaccionar, a, pelear, exacto, a correr. pelear, a huir ante Ujú, una situación de riesgo. ujú, Entonces, el miedo para eso te ayuda. Y mm, así cada una de las emociones tiene su función y ninguna de ellas es afectarnos. Y sí ujú, creo que es importante el quitarnos como esa idea de decir, es que la tristeza o el enojo es una emoción mala, ujú. ¿no? Una emoción negativa. No estés triste. No estés triste, Ujú, ajá, ¿no? Digo, a veces creemos que se llora solo de tristeza, pero a veces podemos llorar de felicidad, ujú. ¿no? Sí. Entonces, sí creer que todas las emociones solo son emociones, no hay buenas ni malas, positivas ni Ujú, negativas, nos ayudan para algo. Y creo que algo bien importante y un dato muy curioso es el hecho de que una emoción dura solo 90 segundos. mm, Entonces, lo que viene después de eso es ya un sentimiento mm. que permanece gracias a los mismos pensamientos que nosotros seguimos alimentando. Y el sentimiento yo lo mantengo. La emoción Exacto, llega y el sentimiento yo lo mantengo. sí. Okey. La emoción es pasajera. La emoción solamente va a durar 90 segundos, que es el tiempo que dura el proceso químico que genera Ujú, la emoción ujú, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, después de esos 90 segundos, lo que sigue ya es lo que uno mismo está generando, ¿no? Entonces, ya cumplió su función la emoción, se acabó y listo.
lamentablemente nosotros seguimos alimentando Ujú. esa situación, ¿no? Volvemos al pasado una y otra vez. Es que, ¿por qué pasó esto? Es que, ¿por qué hice aquello? Es Se que, hubiera ¿por hecho qué sucedió? tal. Es que si hubiera hecho, Ujú. ¿no? Es que sería diferente. Entonces, eso es lo que nos genera realmente una mala gestión o que nos estresemos, que haya otro tipo de situaciones, porque realmente lo que nosotros alimentamos es el sentimiento, no la emoción. Ujú. Y ya después, si duramos con ese sentimiento mucho tiempo, ya se vuelve un estado de ánimo, ya es la persona que siempre la ves o súper enojada, o súper triste, o súper feliz, ¿no? Que creo que Es ningún correcto. extremo, pues, es tan bueno, que también ahí, pues, ¿cómo sabes si un extremo bueno? Creo que, por ejemplo, una depresión o algo así, pues, sí lo puedes medir. Pero, ¿qué podríamos hacer o qué herramienta nos podrías recomendar como para justo esto, que si tenemos una emoción, que no se nos quede ahí todo el día o toda la semana? El no alimentar los pensamientos. Eso es Okey. lo que hace que permanezca una situación o un sentimiento, ¿sí? El reconocer las emociones también es parte de el decir: ¿qué estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo triste? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Me estoy sintiendo enojado? Ponerle nombre a las cosas ayuda a reconocer esas emociones y a entender por qué las estás sintiendo, Mm, ¿sí? Ah, es que me siento molesto porque X situación no me gustó. ujú, Y entonces, ¿qué tienes que hacer con eso, no? Ah, bueno, tengo que cambiar, no sé, la forma de responder tal vez para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, ¿no? Y okey. entonces aprender de eso y terminar ahí la situación. El problema es que rumiamos Ujú, una y otra vez y volvemos al pensamiento una y otra vez como un círculo vicioso. Entonces, eso es lo que lo mantiene. Dejar de tener esa alimentación del pensamiento es lo que nos ayuda justamente a simplemente sentir la emoción. Hay emociones incómodas, sí, que no se siente a gusto, ujú. pero es parte de la emoción y saberlo reconocer y sentir es lo que nos ayuda precisamente a pasar esa emoción. ¿Y por qué crees que llega a pasar esto? Porque muchas veces, aunque sabemos que no está bien que sigamos pensando eso, que nos está causando más ansiedad, que nos estamos estresando y que nos tratamos de distraer, pero pareciera que aunque uno no quiere, hay algo ahí en la mente o en el cerebro o en la cabeza que pum, va y te lo manda otra vez. Aunque tú digas, ya, o sea, ya pasó, ya no quiero, y ahí viene otra vez. Pues yo creo que es también parte del autoconocimiento y de la fortaleza que nosotros tengamos en cuestión emocional, ¿no? Mm, Nos aferramos a las cosas y nos ujú, enganchamos justamente a la situación en lugar de poder revisar qué fue lo que pasó, por qué fue esa situación, te repito, qué me hizo sentir, qué puedo hacer con eso, qué me sirve, qué no me sirve, qué puedo aprender y continuar. Pero desafortunadamente queremos hacer las cosas distintas o pensar que podemos cambiarlo y ujú, realmente no lo podemos hacer. Entonces, mientras no aceptemos esa parte, que es una de las cosas que también debemos de hacer, aceptar qué puedes hacer con lo que te pasó y aceptar qué no puedes hacer, ujú. ¿no? Que sí puedes Ser, cambiar y que ser no. conscientes que no todo lo podemos controlar y aceptar esa parte, Ujú, aceptar lo que no puedes controlar, lo que no puedes cambiar porque si no, eso es lo que sucede. Alimentas el pensamiento una y otra vez pensando que tal vez en alguna ocasión vas a encontrar una respuesta distinta, pero lo que pasó ya no lo puedes cambiar. ujú. Entonces es parte de aceptar también eso, que si te equivocaste, ya no puedes quitar ese error, pero puedes aprender de ese error y a lo mejor no repetirlo después. Ujú. Siento que también ahí es una parte un tanto como de ego, ¿no? Es que ¿por qué a mí? Es que ¿por qué yo? Si yo ya iba y se me metió, pero yo estaba haciendo las cosas bien y, o como dices tú, hay muchas cosas, de hecho la gran mayoría que no podemos controlar. Creo que por lo mismo también se puso mucho de moda ahorita lo del estoicismo, ¿no? O sea, una de las cosas que medio tengo entendido del estoicismo es que primero justo identifiques qué cosas en ti sí puedes controlar y las cosas que no, pues simplemente, pues aceptar lo que no lo puedes controlar. O haces algo con eso, o mejor te retiras, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, el que va a seguir siendo afectado, pues eres tú mismo. Y de hecho, también por lo mismo dicen que, por ejemplo, respiraciones
pues pueden funcionar, ¿no? Porque son también de las poquitas cosas que podemos controlar, ¿no? Nuestra respiración. Y pongo atención en mi respiración y ya eso hace que de hecho la mente se concentre solamente en la respiración y no en todo lo otro que estabas pensando y que ya ibas hasta por allá, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, es una de las técnicas que más se recomienda, la Ujú, respiración profunda, porque justamente quitas atención en automático, que tu cerebro se enfoque en tu respiración y quitas la atención al problema. ujú, Entonces dejas de estar rumiando y de seguir alimentando esos pensamientos con la respiración profunda y el ejercicio o ese tipo de ejercicios se recomienda que inhales lo más que puedas y que al mismo tiempo estés contando, que mm, cuentes en 4 o 5 segundos y en ese tiempo inhales, sostienes el aire y sueltas el aire en 6 o 7 segundos. ujú. Entonces, te concentras tanto en respirar y en Sí, estar es un trabajo contando cognitivo que de también alguna manera la atención se enfoca en eso y mm, se desenfoca del problema. de lo otro. Sí, y de hecho, pues también es recomendable que lo practiquemos, aunque no tengamos una situación así, ¿no? Para cuando nos pase y ya estemos un poco más habituados y acostumbrados y más rápido, porque si solamente la usas cuando ya estás al borde de, pues se te complica y ya luego no lo haces y si lo vas haciendo un hábito en tu día a día, pues creo que después lo puedes controlar un poco más fácil. También me gusta esta idea, no sé si la has escuchado, que la vida sería más fácil si de alguna forma somos como el agua, ¿no? El agua va tomando la forma del recipiente en el que está y se adapta. No espera que lo de afuera se adapte a ella, ¿no? Que es lo que muchas veces esperamos, que los demás, que el entorno, que la sociedad, que es que mi pareja, es que mi jefe, se adapten o atiendan a mis necesidades, pero volvemos a lo mismo. Hay muchísimas cosas en la vida que no vamos a controlar, que no vamos a poder. Y si nos la pasamos luchando y no, es que sí, pues ahí se nos va la vida y nos desgastamos, ¿no? Entonces, si tratamos en medida de lo posible, obviamente sin pisotearnos nosotros o nuestra dignidad o nuestro amor propio, pero ir pues jugando con eso, adaptándonos lo más que podamos, pues creo que podemos ir evitando más este tipo de ataques de ansiedad, de estrés, de pánico, ¿no? Porque ya llega el momento en el que nos desbordamos y ya no sabemos qué hacer. Sí, sí, definitivamente tienes que aprender como persona a ver lo que no te ayuda, Ujú, decidir qué quieres hacer con eso, ¿no? Si lo quieres seguir llevando, aunque no te ayude, pues es válido, pero va a haber una consecuencia por ello, ¿no? Entonces, pues hay que aceptar también esa consecuencia, ¿no? O si decides dejarlo a un lado y ya sea que alejarte o hacer un cambio, pues entonces generarlo, ¿no? Por eso te ujú. decía hace un momento que las emociones nos ayudan a eso, nos ayudan a crecer, nos motivan al cambio, para adaptarnos justamente a nuevas situaciones o adaptarnos a esa misma generándonos frustración, sabiendo que Ujú. nos está afectando. Con resistencia ahí. Exactamente, ¿no? Entonces te genera cierta incomodidad y es parte de lo que hacen las emociones en ocasiones, generarte incomodidad para obligarte a cambiar, para obligarte A a moverte. salir, a Sí. moverte, a generar algo que realmente te haga sentir bien Ujú. precisamente. Sí, por ejemplo, no sé, me descubrí que mi pareja me está engañando, ¿no? Y obviamente me duele y estoy triste y hasta un poco enojado, pero justo la emoción me está diciendo, oye, está pasando esto, sí, te va a doler y ahorita están esas emociones. ¿Qué vas a hacer? Como dices tú, o la aceptas y ahí te quedas y estás frustrado y le reclamas y empieza a crecer el rencor y salen un montón de problemas, o lo platicas o mejor te alejas, o sea, pero ya llegó la emoción para avisarte, oye, está pasando esta situación en tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿No? Sí, así es. Oye, ¿y qué dirías, en qué relación o qué diferencia habría entre la salud mental y el bienestar emocional? Porque siento que son cosas que están ahí como combinadas, pero no sé si se refieren a lo mismo o si hay como diferencias entre las dos. Van de la mano, Ujú, van de la mano porque la salud mental es parte justamente de lo psicológico, ¿no? ujú, Entonces, van de la mano mente y emociones. Si tú estás bien con tus emociones, tu mente también está bien y está tranquila. Las emociones también tienen una característica de que generan ciertas sustancias, ¿no? Entonces, el que tú puedas estar generando estas sustancias en mayor medida de lo que deberías, pues es lo que también a veces afecta.
Ujú. ¿no? Entonces, van de la mano ambas situaciones, tanto en cuestión mental, que puedas estar bien, como en cuestión emocional también, ¿no? Que los significados que tú das en cuestión cognitiva a las experiencias que vivimos todos los días, va de la mano con las emociones, y esas interpretaciones es lo que te ayuda también a mentalmente poder decir, bueno, esto ya lo viví, aprendí esto y entendí que tenía que hacer o actuar de X forma, ¿no? Ujú. Entonces, eso te ayuda a que emocionalmente al mismo tiempo también puedas estar tranquilo. Que ahorita mencionaste un punto que me parece muy importante, que ya nos había comentado otra psicóloga aquí en el podcast, que es este tema de la interpretación. Porque muchas veces en alguna situación nosotros la vivimos y la vemos desde, lo peor y no sé, me súper traicionó, me dijo esto con mala hazaña, pero que ya después si lo vemos con el tiempo o desde otra perspectiva o incluso vamos y lo platicamos con algún profesional, de repente nos puede dar otra perspectiva o sí, de decir, ¿sabes qué? Pues tal vez esta interpretación que le diste justo no fue la adecuada o no fue lo que realmente pasó. Siento que pasa mucho de repente en mensajes, ¿no? Ujú. Si no te manda el emoji con la carita sonriendo y la manita y te manda un mensaje así muy seco, hola, dices, uy, ¿qué tiene? ¿No? Y ya se enojó. Y si fue por eso, y ahí empezamos, porque le estoy dando una interpretación errónea tal vez al mensaje que estoy recibiendo, que nada más fue un hola, ¿no? Que ya después si lo comunicamos y todo, no, no, pues es que estaba, no sé, me tocó un alto y te respondí así rápido y luego seguí manejando, ¿no? Por ejemplo. Pero que esta interpretación que le podemos dar de repente a las cosas nos puede jugar muy en contra en algunas situaciones, ¿no? Sí, sí, la interpretación que tú le des a las cosas es muy importante. Y generalmente esta interpretación viene justamente de nuestras experiencias, ¿no? Ujú, Entonces, lo que para mí puede ser importante, para otra persona tal vez no lo es. Y no ujú, por eso significa que la otra persona esté mal, pero desde su experiencia, desde lo que ha vivido, pues tal vez para esa persona no es importante, ujú, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con el tema religioso. mm, Habrá personas que crean en una religión ujú, y desde sus creencias, desde su experiencia, desde los valores, la cultura, lo que han aprendido, pues la religión es algo muy importante. Y habrá quienes estén completamente del otro lado, en donde no creen en una religión, en donde no profesan una religión, porque desde su experiencia, desde su crianza, desde sus valores, es algo que aprendieron que no es ujú, importante, ¿no? Y cada uno de los puntos, pues es válido desde su claro. experiencia, ¿no? Entonces, como tú dices, el comunicar esas interpretaciones es importante porque damos por sentado muchas veces esa interpretación cuando para nosotros está haciendo desde nuestra experiencia y para la otra persona lo está haciendo desde la de esa Ujú. otra persona y no necesariamente tienen que ser las mismas. Y que probablemente para la otra persona ni por aquí le pasó Ujú. que tú te empezaste a sentir mal o triste o X y dice, no, es que hace 2 meses que me dijiste tal, caray, o sea, y cuándo me lo comunicaste, ¿no? ¿Cuándo Sí. me dijiste? Por eso este cliché de la comunicación, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es súper importante. Y también hace ratito que mencionabas el tema de que las emociones segregan sustancias y ya después empiezan los síntomas fisiológicos o físicos, ¿no? Por ejemplo, en el estrés, ¿no? Que ya es bien sabido que un estrés mantenido es mucho cortisol en el Ujú. cuerpo y ya luego cómo empiezas ya pues a somatizarlo o a sentirlo como tal ya físicamente, ¿no? Y muchas veces hasta ese punto es cuando le hacemos caso. Sí, generalmente hasta cuando el cortisol ya nos invadió el cuerpo y nos empieza a generar ciertos síntomas o incluso a veces enfermedades, es cuando entonces sí ya decimos, caray, ¿no? Ujú. Cuando ya La se nos gastritis, el infartó, insomnio, ajá, un la infarto, sí. gastritis, dices, ya hay que bajarle al ritmo de trabajo, ¿no? Ujú, Porque estoy muy estresado. Entonces, sí, la importancia de manejar el estrés precisamente es poder tener técnicas o herramientas que nos ayuden a liberar ese cortisol que está de más en el cuerpo para que no se quede ahí contenido y que de alguna manera va a buscar salir siempre. ¿y qué técnicas o qué herramientas, además de la respiración que comentábamos, nos podrías compartir para el manejo del estrés?
Bueno, se tiene también lo que es la meditación, Ujú. cuestiones físicas como la yoga, el Mm, ejercicio, hacer actividades que de alguna manera te generen placer, ¿no? mm. Bailar, cantar, reír, Tener hobbies que hobbies, te... sí, lectura, cuestiones también auditivas, también Mm, es otra opción. En ocasiones hay personas a las que les funciona, por ejemplo, hay muchos videos de sonidos de agua ujú, o de sonidos de lluvia, sí. cosas por el estilo, también son muy buenas para manejo de estrés, para que puedas relajarte y que ese cortisol empiece de alguna manera a salir de tu cuerpo de una forma que no sea dañina, ¿no? Ujú, Ahorita también está mucho eh, lo que es el mindfulness o ujú, conciencia plena, ujú, que es justamente enfocarte en el aquí y en el ahora y revisar todas las situaciones sin un juicio en particular, ¿no? mm. Entonces, eso también es una muy buena técnica que puede funcionar para lo que es el manejo del estrés y te digo, sobre todo, el que este cortisol salga de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, también se me viene a la mente la aromaterapia, de repente tener aromas, algo de mentita, lavanda, cosas así también, ¿no? Porque también te llevan al momento y lo que estás oliendo en justo en ese momento, ¿no? Sí, también la aromaterapia es una que ayuda mucho también a generar relajación y a que esos niveles que están altos bajen y regresen aquellas sustancias u hormonas que nos pueden ayudar justamente a ese equilibrio, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, generar todo ese tipo de sustancias para que los niveles se equilibren correctamente. Y por ejemplo, también el tema de tener mascotas o animales de apoyo emocional, que últimamente se ha visto mucho, ¿no? Perros, caballos, que ya incluso están entrenados específicamente para hacer el apoyo emocional. Pero uno, digamos, en su día a día o en su vida cotidiana, si uno es amante de las mascotas, pues también, ¿no? De repente estás triste o lo que sea y llega tu perrito o tu gato y como que, ay, ya, como que te empiezas a tranquilizar un poco, ¿no? Sí, creo que entra un poco en la parte social. De alguna Mm, manera, pues son seres vivos con los que sí. convives y socializar Mm, es una de las cuestiones que te ayuda justamente como actividad de placer, ¿no? El ujú, socializar con tus amigos, socializar con tu familia, el contacto físico, los abrazos. Entonces, de alguna manera es lo que generalmente solemos hacer con las mascotas, ¿no? mm, Principalmente lo que son perros y gatos, el abrazarlos, el acariciarlos, ujú. todo eso. Entonces, de alguna forma eso genera dopamina, genera serotonina, entonces eso nos ayuda precisamente por el tema del estrés. Oye, hasta hablar con ellos, aunque no hablen la verdad. ¿Sí? La mayoría de los que tenemos mascotas hablamos y les hacemos sus voces y tenemos diálogos y nomás se nos quedan viendo así como que, ¿qué onda, no? Pero sí, justo como dices, pues es tu amigo, es tu compañero, que ahí lo ves todos los días. Y por eso creo que ha tomado tanto auge esta parte de los perrijos, los gatijos, ¿no? Porque pues sí, se vuelven parte de tu familia y te preocupas por ellos y convives con ellos todos los días. Sí, de alguna forma el que los cuides, el que aunque no recibas una respuesta verbal como Ujú, la recibirías a lo mejor de otra persona, pero de alguna forma esa interacción también es saludable y te ayuda también con todo ese tipo de situaciones, el de alguna forma sentir que alguien te está escuchando, aunque no te responde, pero pues ahí está, ¿no? Y sí, de pronto sentimos el cómo nos voltean a ver como diciendo, creo que sí me está poniendo atención, ¿no? sí. Entonces, sí, de alguna forma ayuda también las mascotitas, porque te repito, o sea, es socializar al final del día. De hecho, hasta tengo entendido que en específico los perros y los caballos, no sé si es por algún químico que segregamos o algo, pero como que sienten o empatizan con nuestra emoción. Si estamos así muy tristes, se acercan y están ahí, ¿no? O sea, nada más pues, se te encima, no te echan la patita o la mirada o el hociquito. Pero sí, o sea, definitivamente es como comentamos, es un apoyo emocional que pues tenemos ahí prácticamente, yo digo, pues son puro amor, ¿no? O sea, no, ellos luego no te están ahí diciendo de cosas o no te guardan rencor, o sea, son como, si les das amor, te dan amor y es así súper
recíproco en esa parte. En tu experiencia, ¿cuáles situaciones, digamos, son las más comunes que, que generan estrés actualmente? O sea, de acuerdo a lo que has visto tú en consulta con tus pacientes, ¿qué es lo que has visto que es como que un común esta situación en específico que genera estrés o ansiedad? Lo que te decía hace rato, el vivir tan rápido y el ya no tener tan desarrollado tal vez o alimentado lo que es la tolerancia a la frustración. Mm, Entonces, el querer todo rápido, el querer todo ya, incluso el querer tener a lo mejor éxito de la noche a la mañana y que no funcionen las cosas como tú querías, que no resulten como tú las planeaste, es lo que generalmente genera la lo que parte de genera el estrés. estrés, ¿no? Ujú, Entonces, esta parte es lo que, pues creo que hay que alimentar como la tolerancia a la frustración, el entender que a veces, pues hay cosas que te van a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Que a veces a la primera todo puede salir bien, pero a lo mejor en otras tienes que intentarlo 3 veces y entonces a la tercera va a salir bien, ¿no? ujú. Entonces, creo que esta falta de tolerancia a la frustración es lo que ha generado mucho que los niveles de estrés aumenten y de igual forma, al mismo tiempo en lo que es la cuestión laboral, Ujú, en los empleos, en las empresas, precisamente por lo mismo, porque ya eh, te exigen ciertas cosas en los empleos que probablemente ya no están acostumbradas las personas a dar, ¿no? Por esta mm. falta de tolerancia a la frustración, me parece. Sí, y creo que esta parte de la tolerancia a la frustración se comienza a trabajar pues desde chiquito, ¿no? O sea, para los que tenemos hijos y de repente vemos que le está costando, se está frustrando y queremos evitarle para que ya no sufra y no se frustra. Creo que es un error. Obviamente hay ciertas cosas o ciertos aspectos en los que pues, sí les tenemos que ayudar porque sus capacidades no dan hasta ahí, pero dejarlos que se frustren y que justo sepan, ok, te estás frustrando. Cuando te estás frustrando, te está pasando esto, tienes que relajarte y ver cómo lo puedes solucionar, pero no el querer arreglarles todo y solucionarles la vida, porque justo después, pues su tolerancia a la frustración está por los suelos, ¿no? Sí, creo que es más que tratar de evitar la frustración, es enseñar a cómo resolver, Ujú, ¿no? Ok, si esto no te está funcionando, ¿qué más puedes hacer, no? Hace poco veía yo un video donde precisamente van caminando un chico con un bebé, imagino que pues es su papá, y van en un puente y hay varias cintas de diferentes tamaños y a diferentes alturas, ¿no? Entonces el papá, pues de un pie con el otro brinca y el niño no sabe cómo pasar, ¿no? Quiere hacer ujú. lo mismo, pero pues No está muy puede. chiquito, se Ajá. ve que apenas está como que caminando y no logra pasar, ¿no? Y entonces el papá sigue caminando y se detiene más adelante y lo deja ahí a que el Que niño resuelva. empieza, la primera A la logra moverle. pasar, la segunda así como que se agacha, como que Mm, no, y empieza a buscar diferentes soluciones y ya llega un punto en donde el niño está como muy enredado y ya no puede, entonces se ve que el papá regresa, lo saca de las cintas, pero a donde estaba, ¿no? Y mm, entonces como que le dice, ok, ya vas bien, vuelve a empezar, vuelve a alejarse un poco el chico y entonces ya otra vez va el bebé y lo empieza a intentar y de nuevo hasta que ya logra pasar el niño y entonces ya alcanza a su ujú. papá que está más adelante, ¿no? Entonces, creo que no es evitar la frustración, sino enseñarles cómo lo puedes resolver, Okey, y ¿no? Ver, acompañarlos, ¿no? sí, acompañarlos, decirles, ok, bueno, si no te funciona de este lado, date la media vuelta y a lo mejor tienes una perspectiva Ujú, distinta que te va a poder dar una solución. sí. Y de hecho también es lo que hablábamos también cuando hablábamos este episodio con la otra psicóloga, justo de la perspectiva, ¿no? Que hay veces nos quedamos ahí enfocados y es que nada más puedo hacerlo o resolverlo de esta forma, ¿no? Pero cuando cambias tu perspectiva o sales de la caja, ¿no? Como se dice muchas veces, pues dices: "Ay, pues ni era tan difícil", ¿no? O se te ocurren cosas que en ese momento no habrías pensado, pero hay una correlación ahí, tengo entendido que cuando estás frustrado o estresado,
pues obviamente tu cerebro no te da en ese momento para ser creativo. Entonces, he visto que es recomendable justo lo que hablamos hace rato, respirar, relajarte, es lo que yo trato de hacer con mis hijos, de que, a ver, ahorita pues estás frustrado, si estás así no vas a poder. Entonces respira, relájate, como que se empiezan a calmar y ya de ahí tu cerebro puede ver justo otra perspectiva o ponerse un poco más creativo y encontrar una solución completamente distinta a lo que estabas pensando, ¿no? Sí, precisamente se genera algo que se llama visión de túnel, ¿no? Mm, Es como si entraras en un ujú, y túnel nomás ves. literal y lo único que ves es hacia adelante, ¿no? Ujú, Entonces, es importante quitarte esa visión de túnel, pero generalmente el estrés no te ayuda con eso, ujú, sino que te lo fortalece, te sigue manteniendo esa visión de túnel y hasta que te tranquilizas, respiras, dices, ok, vamos a calmarnos, ujú. 5 minutos, sales del entorno, de la situación, regresas y entonces sí, te quitas esa visión de túnel y empiezas a ver todas las posibilidades que hay a tu alrededor. Ujú. Y que justo hace rato que comentabas esto de no, lo quiero todo ya, es inmediato, tener éxito, que pues aquí para empezar, ¿qué es el éxito? ¿No? Digo, hay algo así súper general de pues estar bien económicamente, tener la familia pues perfecta, entre comillas, o sea, como todo lo que según socialmente es el éxito, pero creo que es importante desde ahí justo regresando un poco a lo que hablábamos del autoconocimiento, es para ti que es el éxito. Obviamente, si hay cosas súper objetivas, ¿no? O sea, en términos profesionales, pues terminar a lo mejor la maestría, el doctorado, Pero ya en cosas más subjetivas o de tu vida, o sea, creo que es muy importante hacerte esas preguntas y tú definirlo y tú trabajarlo y decir, ok, pues esto que estoy viendo en redes sociales para mí no es el éxito, que también siento que es un poco el por qué vivimos todo tan así y estamos viendo ahí la red social y ya se compró tal carro y ya salió tal, no sé, como que estamos tratando siempre de compararnos y llegar a los logros que vemos por fuera en redes sociales, pero que a lo mejor para nuestra vida ni siquiera es tan relevante, pero que como en teoría eso es lo que se tiene que hacer porque ya la sociedad o las redes sociales lo están dictando, pues ahí estoy haciéndome bolas y malabares para también llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, creo que lamentablemente hay una sobreinformación en Ujú, este momento en donde se ha generado mucha perspectiva desde la imagen, ¿no? Desde lo ujú, que ujú. vemos. Hay muchos Cuando esa no es la contenidos, vida realmente de las sí, personas que lo suben, o sea, incluso ya después te das cuenta que rentaron la cabina del avión, rentaron el carro, rentaron la alberca, o sea, esa no es su vida realmente. sí, y en ocasiones incluso cuando de algunas sí lo es, Ujú. no sabes todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí. O si realmente son felices o se sienten exitosos, ¿no? Probablemente tienen el carrazo, el jet o lo que sea, pero sus relaciones personales Ujú. están destruidas, su salud mental, o sea, no sabes realmente todo el contexto o la vida de esa persona, ¿no? Sí, sí, precisamente, digo, creo que se ha estado alimentando una cuestión de apariencias, Ujú, mucho debido a la sobreinformación, a las redes sociales, a todo el contenido que hay ahorita en Internet. Creo que se está alimentando mucho esa parte y nos estamos olvidando justamente de este autoconocimiento, ¿no? ujú, De quién eres tú, qué te gusta realmente, qué es importante para ti. Y esto que tú mencionabas, el estarnos comparando con los demás ujú. cuando realmente lo que importa eres tú, ¿no? Cuando tú te miras al espejo, ¿qué ves? Ves una persona exitosa y creo que suele pasar un efecto muy curioso en muchas personas en donde generalmente no vemos quiénes somos y los demás sí, ¿no? Ujú, Es muy común que sí. la gente te diga, es que eres muy bueno en esto y Y que tú tú dices: no lo "Nada que reconoces, ver", no, ajá, ajá, no lo sí. ves, ¿no? Entonces, creo que va con esta misma parte del autoconocimiento y de dejar de fijarnos en qué tienen los demás y fijarte en qué tienes tú y Ujú, qué quieres tú ujú. y qué tienes que hacer para lograrlo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Por ahí vi en algún post o en algún reel, no me acuerdo, que decía que el verdadero viaje es hacia adentro, o sea, vivir de adentro hacia afuera. Obviamente nos vamos a estar relacionando y vamos a estar viviendo en sociedad, ¿no? Porque somos parte de, Claro. pero
justo así, o sea, de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? Si a tal persona le gusta tal y es muy importante, pero para mí no, pues súper bien, o sea, respeto. Y si esa persona es feliz, qué chido. Pero si para mí no lo es, pues no le voy a dar tanta importancia o tanta relevancia. Si me dicen, ay, ándale, y tú, pues no, o sea, para mí no es importante eso, ¿no? Andar de fiesta todos los fines de semana, por ejemplo. Pues ok, si a ti te gusta y está padre para ti, pues qué chido. A lo mejor a mí no me gusta, ¿no? Yo soy más tranquilo, más hogareño. Entonces es parte de eso, de autoconocerte. Pero si no lo haces, luego por tratar de pertenecer, pues ahí vas y haces cosas que realmente ni te hacen tan feliz, ¿no? Sí, persigues algo que realmente no eres tú. Ujú. Y Entonces, te vas perdiendo ahí. sí, así es, por estarte comparando con los Ujú, demás, por querer ser a lo mejor alguien que no eres, ¿no? ujú, Entonces, el aceptar justamente quién eres y te repito, esto de autoconocernos, dejar de estarnos comparando con los demás, porque también muchas veces eso también genera mucho estrés, sí. ¿no? El decir, ay, es que yo no tengo el carro del año, o es que yo todavía no me caso y todos mis amigos ya se casaron, ¿no? O es que todos mis amigos tienen éxito profesional y yo no he podido ejercer, ¿no? Entonces, el estarnos comparando, pero no aceptar los logros que sí hemos tenido, Mm, porque claro que todos tenemos logros en la vida, ¿no? Y por algo nos hemos estado esforzando. Entonces, si para ti eso es importante, pues reconocer esa parte y dejar de estarte comparando con los demás, porque a final del día, pues eso tampoco ayuda a tu bienestar emocional. ujú, sí, completamente. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Creo que podemos vivir mejor justo desde eso, desde la aceptación, desde conocernos, definir qué queremos, definir nuestras metas, entender qué tenemos que hacer para llegar a eso y luchar por ello. Perfecto. ¿Cómo te podrían encontrar en redes sociales o algún contacto si alguien quisiera justo contactarte? Sí, tengo lo que es correo electrónico, ¿Ok? es SIG, la abreviación de psicólogo, Ajá. alep@gmail.com y Ok. en redes sociales como psicotips, Ujú. pueden ahí encontrarme y seguir en redes sociales. Ah, perfecto. De todos modos, vamos a poner por acá abajo en la descripción del video los enlaces. Y de nuevo, Ale, muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotros. No, al contrario, a ustedes por la invitación. Y gracias amigos por vernos o escuchar en este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.